Your Excellencies, distinguished delegates. Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores, bienvenidos a este evento paralelo oficial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que tiene lugar esta semana en Lisboa. El evento será en inglés, pero pueden escucharnos en francés o español si seleccionan la interpretación. Pueden hacer clic en el icono del mundo en la aplicación de Zoom. Vamos a tener tiempo para preguntas y para que sea más sencillo, por favor, introduzcanlas en la sección de preguntas y respuestas. También pueden decirnos qué preguntas les interesan más. Y hoy agradecemos a la República de Bangladesh, la República de Vanuatu y el Estado de Samoa. También a nuestros socios independientes, Gallifrey, Global Choices, Mana Pacific y Sea Wilding, entre otros. Es un placer trabajar con todos ustedes. Es un privilegio presentar a nuestra presidenta y moderadora, Amanda Ellis, que es directora ejecutiva del Instituto Global de Sostenibilidad e Innovación y trabaja en el Laboratorio de Futuros Globales Julian Wrigley de la Universidad Estatal de Arizona. Es copresidenta del reto de los ODS de la ONU denominado We Empower, lanzado por el secretario general de la ONU, el presidente del Banco Mundial y el Consejo de Mujeres Líderes del Mundo para promover el emprendimiento inclusivo. Entre sus funciones anteriores figuran la de ser jefa de misión y embajadora de Nueva Zelanda ante las Naciones Unidas en Ginebra, embajadora inaugural para las mujeres y las niñas y enviada especial del primer ministro para el África francófona. Amanda, le doy la palabra para que pueda presidir este evento. Aloha a todos y bonjour desde París. Es un privilegio y un honor estar aquí con ustedes para un evento tan importante con un grupo tan fantástico de panelistas. Quería empezar reiterando lo que ya ha dicho Yoyo. Gracias a los coanfitriones estatales del evento de hoy. Vamos a empezar con un mensaje especial del distinguido representante de Bangladesh, don Saber Hossain Chowdhury, con el que tuve el privilegio de estar recientemente en Bakú. Es el presidente del Comité Parlamentario del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y ha desempeñado un papel esencial en el programa. Greetings to everyone from Dhaka, Bangladesh. Saludos a todos desde Dhaka, Bangladesh. Llegamos a esta conversación con una sensación de urgencia inmediata. Bangladesh es uno de los estados con menos responsabilidad a la hora de la crisis climática, pero esta crisis ya es un problema existencial para nosotros. Bangladesh es uno de los países más vulnerables del planeta y un posible aumento de 1 metro del nivel del mar desplazaría a 40 millones de personas. Ya vemos los efectos con las sequías, las inundaciones, el tiempo extremo, la seguridad alimentaria. En nuestro Parlamento se adoptó una moción declarando una emergencia planetaria y nuestra Constitución ganó recientemente un nuevo artículo, el 18A, que hace referencia a la protección y preservación de los recursos naturales, los humedales, los bosques, la biodiversidad para los ciudadanos del presente y del futuro. Bangladesh está comprometida con los procesos de la CMNUCC, pero el ritmo es lento y esto nos preocupa mucho. Por tanto, Bangladesh está muy comprometido a explorar avenidas paralelas para tomar medidas y mitigar el cambio climático y también establecer una relación armoniosa con la naturaleza. Tenemos que disuadir los peores daños a los ecosistemas, especialmente aquellos que son esenciales para estabilizar el clima y nos interesa mucho. Bangladesh es el hogar de muchos de estos ecosistemas tan importantes, por ejemplo, Sundarbans. Pero nuestro interés va mucho más allá de nuestras fronteras, porque la protección de sumideros de carbono clave en todo el mundo impacta directamente a Bangladesh y, por tanto, debemos tener en cuenta el papel del derecho penal internacional en este contexto, que es muy interesante. Bangladesh ha estudiado las posibilidades para poder reconocer los daños medioambientales graves o ecocidio en nuestra legislación nacional.
y es un placer poder apoyar este debate tan importante a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias. Y ahora tenemos un mensaje grabado de Christopher Bartlett, que está en el Congreso en estos momentos y no puede unirse por vídeo. Es director de Diplomacia Climática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Vanuatu. Excelencias, señoras y señores, buenos días desde Lisboa, Portugal. Vanuatu les dice que es un placer ser coanfitrión de este evento y también ser líderes en este movimiento para penalizar el ecocidio. Nosotros nos estamos quedando sin tiempo y estamos viviendo los impactos graves del cambio climático y la destrucción medioambiental. Una destrucción de la que no somos responsables. Ahora mismo nuestra tierra se está perdiendo por el aumento del nivel del mar. El aumento de la acidificación del mar nos está afectando mucho y ahora mismo nuestro propio gobierno tiene que hacer frente a las violaciones de derechos humanos de categoría 5. Esto afecta a nuestros medios de vida y como respuesta, el 27 de mayo de este año, nuestro Parlamento respaldó la Declaración de Emergencia Climática, incluyendo nuestro compromiso de hacer todo lo posible para hacer frente a la crisis climática existencial. Estamos trabajando con otras naciones para exigir que se tomen medidas y, como sabrán, Vanuatu está comprometido con conseguir que este problema llegue a la Corte Penal Internacional y pediremos a los miembros de la Asamblea General de la ONU este año que voten para apoyar una resolución que pida una opinión para proteger los derechos de generaciones presentes y futuras frente a los efectos adversos del cambio climático. Nuestro país ha sido clave en la lucha para penalizar el ecocidio. Hemos formado parte de una asamblea y para nosotros está claro que es necesario liderazgo en materia de ecocidio porque es muy importante luchar contra la desestabilización del clima. Y yo ahora estoy en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos y tenemos que seguir avanzando para hacer frente al cambio climático y garantizar que la rendición de cuentas y la justicia estén siempre presentes. Y esperamos que haya debates muy interesantes y que obtengamos resultados concretos para penalizar el ecocidio. Muchas gracias, Christopher. Esos puntos que ha mencionado son muy relevantes. Y sí, los menos responsables a veces se ven más afectados, por eso estas medidas son tan esenciales. Ha hablado de la Corte Penal Internacional y, por supuesto, el ecocidio va un paso más allá en la Corte Penal Internacional. O sea que es un placer presentarles ahora a la increíble Jojo Mehta, que es la cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional. Ella ha supervisado el notable crecimiento del movimiento para penalizar el ecocidio, hizo un gran trabajo para coordinar los desarrollos legales, la atracción diplomática, la narrativa pública. Es presidenta de la Fundación Benéfica Stop Ecocidio y convocó al panel de expertos independientes para la definición jurídica del ecocidio. Tiene la palabra Jojo. Muchas gracias, Amanda. Señoras y señores, excelencias, distinguidos delegados, vivimos en un momento en el que nuestro nivel de conocimiento sobre el mundo y en concreto acerca de los océanos es mayor que antes. Sabemos que hay millones de personas que dependen de esto para sus alimentos, hay muchas comunidades que dependen de ello por sus medios de vida. Sabemos que los ecosistemas son esenciales para la estabilidad climática. También sabemos que los daños colaterales de la actividad industrial, mucha de la cual no cumple con el reglamento,
afecta a nuestros ecosistemas y los nuevos proyectos extractivos también afectan a estos ecosistemas. Sugeriríamos que esta situación es resultado de la mentalidad que tenemos en nuestros sistemas occidentales dominantes, una mentalidad que lleva siendo así desde hace siglos. Y nosotros dependemos de nuestro mundo para el alimento, el aire que respiramos, el agua. Y lo tratamos como banco infinito de recursos, estamos destruyéndolo y esto va a afectar a nuestra capacidad de sobrevivir en el planeta que llamamos hogar. Y bueno, nosotros no podemos pedir una licencia para matar a personas, sería un crimen, pero no ocurre lo mismo con la naturaleza, pero debería, por motivos muy prácticos. Destruir los sumideros de carbono o especies clave o fundamentales puede ser muy grave, puede afectar a los ecosistemas y al cambio climático. Y en el convenio de las Naciones Unidas sobre el mar, nos centramos en la explotación económica, así como en otro tipo de medidas. Y poder hablar de algo penal podría ser muy importante aquí. Hacer que el ecocidio sea un crimen, un delito, podría suponer una barrera legal y así estableceríamos unos límites claros para poder disuadir y sancionar las peores amenazas a los ecosistemas y los peligros a las distintas especies. Si defendemos los derechos humanos, sabemos que las peores violaciones como la tortura, los asesinatos masivos están reconocidos como delitos graves. Y hay unas reglas morales. Esas reglas morales faltan en este ámbito medioambiental y esta brecha cada vez es mayor porque hay muchas comunidades que dependen de estos ecosistemas. Reconocer el ecocidio como delito internacional, como los crímenes de guerra, podría rellenar esta brecha. De este modo, reforzaríamos la legislación existente y al mismo tiempo cambiaríamos las normas para reconocer el hecho de la dependencia de los humanos de los ecosistemas para nuestra supervivencia. Además, establecer este marco también puede servir para estimular un cambio estratégico en el sentido correcto, algo que hasta ahora ha sido muy difícil. Estamos viendo cada vez más frustración en todos los niveles porque no logramos implementar los acuerdos multilaterales que ya existen. Y esto lo hemos visto y lo hemos oído en la contribución de Christopher Bartlett. Nosotros somos criaturas de hábito, de costumbres. Y muchas veces vemos que quienes toman decisiones dan prioridad a los beneficios. Pero los parámetros penales correctos pueden cambiar las cosas, generar una innovación que sabemos que es necesaria. Todo esto puede ayudar a explicar la demanda cada vez mayor del reconocimiento internacional del ecocidio. Lo oímos de voces tan diversas como el movimiento joven, que hizo una demanda en la reunión de Estocolmo, la comunidad global de inversión, las distintas redes financieras responsables de la mayor parte de los activos del mundo y que tienen que colaborar también en la penalización del ecocidio. Y el año pasado llegamos a un hito importante en este sentido. Hubo un panel de expertos jurídicos de todo el mundo convocado por nuestra fundación y llegaron a un consenso con respecto a la definición jurídica del ecocidio como delito internacional en 2021. El texto es conciso, está equilibrado, lo pueden ver en el chat ahora mismo. Ecocidio son los actos ilegales cometidos con el conocimiento de que puede haber daños a largo plazo graves causados por estos actos. Esta definición ha ganado una atracción política significativa en todo el mundo. Hay institutos que trabajan en una definición específica para la Unión Europea. También se está debatiendo en otros niveles. Hay estados individuales que están planteándose el reconocimiento del ecocidio. Bélgica ha recomendado incluirlo en su código penal
con una definición basada en la que tienen en el chat. Y como decimos, se está hablando de esto a nivel parlamentario, a nivel gubernamental, en 23 estados que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El país que se unió a esta lista recientemente fue Kenia, que fue coanfitrión de la conferencia. Don Keriako Tobiko está aquí en la plenaria esta semana y ha dicho, bueno, que el gobierno de Kenia va a revisar su legislación para incluir la protección de los defensores del medio ambiente y el reconocimiento del delito del ecocidio. Nuestra organización sigue trabajando para desarrollar un apoyo transsectorial a todos los niveles, desde las organizaciones de base a los formuladores de políticas y, por supuesto, a nivel de las Naciones Unidas, en el contexto del CMNUCC y aquí también en la conferencia sobre los océanos. Y bueno, estoy deseando escuchar las demás presentaciones de hoy y esperamos que este marco pueda tener la relevancia que merece. Gracias. Muchas gracias, Jojo. Ha sido brillante lo que nos ha contado y nos encanta ver el apoyo que ha podido obtener de distintos grupos, como el grupo joven, la comunidad de inversión. Enhorabuena por su trabajo y por su determinación. Enhorabuena por conseguir que este tema sea el centro de los debates. Ahora me gustaría presentarles a Antoinette Vermillier, que es cofundadora de la Fundación Gallifrey y del comité She Changes Climate, ella cambia el clima. Es una apasionada de las complejas interrelaciones del océano, el género, los plásticos y la sobrepesca, con la injusticia social, la salud humana y el medio ambiente. Es una de las personas más brillantes que conozco. Busca encontrar coaliciones para soluciones orientadas a la acción que tengan repercusiones de largo alcance. Quiere identificar también brechas a las que se presta poca o ninguna atención. Y su trabajo es una variada interconexión. Creo que esto es algo fantástico. Y esto es todo lo que nosotros representamos hoy. Los océanos son lo que nos ocupa hoy. Desde el impacto de la sobrepesca en los océanos y las personas migrantes, pasando por el empoderamiento de la ciudadanía, la sobrepesca ilegal, las campañas de concienciación sobre el impacto de los plásticos en la salud humana y planetaria, la injusticia social y el medio ambiente y el género. Tiene la palabra. Gracias por esa presentación y gracias a Jojo por la maravillosa oportunidad de hablar con ustedes hoy. Yo apoyo desde siempre Stop Ecocidio y me gustaría pasar a mi presentación antes de nada y explicarles lo que ocurrió antes de que yo conociese Stop Ecocidio y por qué va a ser tan importante. Vamos a pensar en la situación hace 2 o 3 años. Es una imagen cerca de las Islas Galápagos. Es de Global Fishing Watch. Ellos publicaron esta imagen en agosto de 2022. Es una imagen de satélite. Vemos las Islas Galápagos. Y ven esos puntitos blancos que son naves chinas que estaban rodeando totalmente una zona que tiene una importantísima biodiversidad. Y en esta imagen podemos ver que hay una especie de corredor entre el Ecuador y las Galápagos. Y es muy fácil capturar todo tipo de animales en ese lugar. Mi reacción fue la siguiente: ¿cómo puede ocurrir esto? Y luego empecé a pensar, y esto está relacionado con el ecocidio, hay que pensar en las cantidades que se extraen y la escala, las dimensiones de todas las extracciones. ¿Cuál es el impacto, los efectos de estas extracciones en la vida marina? Tenemos que poder hacer algo. Esto no puede ser legal. Desafortunadamente luego aprendí
que la mayor parte de lo que se está haciendo es totalmente legal. Pasamos a la siguiente, por favor. Voy a hablarles un poquito del contexto por si no están familiarizados con este mundo de la pesca. Aprendí que nuestro sistema jurídico actual está construido para unas determinadas tasas de pesca. En alta mar podemos pescar casi todos los días del año con muy pocos límites y lo voy a explicar después. Es interesante destacar que calculamos el peso de la población china anual en materia de pesca y creemos que no estamos tratando a nuestros océanos como merecen y este ejemplo de las Galápagos sirve para destacarlo. En estas imágenes vemos que ha aumentado el cercenamiento de las aletas de tiburón, más de 100 millones de tiburones al año y como resultado de ello se declaró el año pasado que los tiburones están en peligro de extinción. La pesca de arrastre sigue siendo un problema y esto es legal. Y el año pasado se descubrió todo esto y un informe indicó que esto emite más emisiones de gases de efecto invernadero que el país de Alemania o que la aviación. ¿Qué les quiero decir? Que no estamos tratando nuestros océanos como merecen. Y el reglamento no lo permite tampoco. Siguiente, por favor. Bien, lo que tenemos que entender que esto empeora con determinados subsidios. Esto parece que va a cambiar, afortunadamente, pero bueno, si no hay reglamento, si no hay rendición de cuentas, al final vamos a seguir haciendo esto y tenemos muchas prácticas como la pesca de arrastre con las que estamos destruyendo hábitats enteros de todo tipo de animales solo para poder obtener un tipo de animal, un tipo de especie. Yo reuní un grupo de expertos y pregunté qué podemos hacer como ciudadanos, como civiles. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer para reunir esta indignación pública y tomar medidas? Bueno, hay un acuerdo de la ONU para mantener la capacidad de pesca a niveles sostenibles, pero esto no se está haciendo. Claramente tenemos un código de conducta de la ONU también para pesca responsable. Esto no se está aplicando. O sea que lo que necesitamos es un liderazgo fuerte. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Esto es lo que he aprendido como alguien que accedió a este tema. Bueno, parece que dividimos el mar como dividimos la carne de la vaca. Aquí vemos cómo se divide el océano, el agua del océano. Bien, si intentamos establecer un reglamento en una zona, esto no se aplica a otra zona. Podemos basarnos en distintas cosas y todo depende de si estamos hablando del fondo marino, de qué organismo se ocupa de cada parte. O sea que es una auténtica pesadilla encontrar un modo de hacer esto, porque vemos que un 90% de las especies desaparecen debido a la sobrepesca y es muy difícil poder actuar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, y hay otra parte que he visto. Vemos que hay muchos reglamentos en todas estas zonas. Vemos el azul oscuro que es alta mar y probablemente es una de las zonas más vulnerables en estos momentos. Siempre se dice que lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas y es lo mismo con alta mar. Lo que ocurre en alta mar se queda en alta mar.
tenemos muchísima pesca ilegal porque nadie lo está supervisando, no se está declarando. Y también hay otras prácticas como el cercenamiento de distintas especies, las transferencias de barcos. Esto es ilegal y no hay supervisión. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos un colador y vemos que el agua se escapa de este utensilio. Y voy a hacer una comparación con el sistema jurídico. Tenemos un sistema imperfecto y un sistema en el que no se están reforzando las medidas y la legislación. Entonces decidimos intentar algo un poquito diferente. Pasamos a la siguiente, por favor. Decidimos, en lugar de estudiar el sistema de la ONU, pensar en las constituciones de cada país y ver si había formas jurídicas para ralentizar este proceso o estas prácticas de sobrepesca. Y lo que tenemos que entender es que cada país es diferente. Algunos en sus constituciones tienen artículos que nos permiten hacerlo. Entonces empezamos trabajando con ciudadanos de todo el mundo para firmar una carta abierta a los gobiernos, para pedir que cuidasen de los océanos. Pero además lo unimos a una acción jurídica que consistía en presentar un documento. Empezamos con Argentina y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y el objetivo era poder generar reacciones y creíamos que los paradigmas actuales y la situación actual eran muy estáticos y aunque ahora mismo se están haciendo muchas cosas, no había impulso para obtener las reacciones que queríamos. Nuestro objetivo era poder denunciar al gobierno argentino, decir, no están haciendo suficientes para proteger a su pueblo, a su población, y no siguen su constitución, no están cumpliendo con su constitución. Y nosotros lo que intentamos hacer era empoderar al público general para que pudiesen hacer algo y mostrar que querían conseguir algo. Y a mí me habría encantado poder hacer más, pero desde el punto de vista práctico no siempre puede ocurrir. Y luego con respecto a las organizaciones sin ánimo de lucro, a veces también hay que trabajar para que puedan hablar con los gobiernos y que sea posible obtener más resultados. Es decir, nosotros somos antagonistas para que otros grupos puedan trabajar y aumentar de nivel los diálogos. Y lo mismo ocurrió con los gobiernos nacionales. Lo que pretendíamos hacer era entablar un diálogo que les ayudara con una herramienta, ¿no? Para que con esa herramienta llegaran a otros órganos internacionales a fin de decirles, estas personas nos apoyan, ejercemos presión y tenemos que hacerlo. Es decir, venimos a ser, digamos, el faro que estaba generando mucho ruido. Vamos a la siguiente slide. Tenía que haberlo dicho en la anterior. Teníamos un ejemplo y ahora tenemos, por ejemplo, cuando lanzamos, por ejemplo, una piedra en el agua, lleva a ondas y generan acción y la acción lleva a la reacción. Entonces, hay varias firmas recogidas para para las cartas abiertas y también recibimos el apoyo de muchas ONGs que nos pudieron respaldar para llegar a sus respectivos gobiernos nacionales y decirles esto es lo que está ocurriendo. Y con respecto al gobierno nacional de Argentina, hubo elecciones el año pasado y fue muy interesante porque en nuestro caso lo utilizaron precisamente, se aprovecharon de ello para cambiar las cosas por el bien. Y a escala internacional contamos con bastantes reacciones de muchos de los países
que acusamos. Hablábamos de otras infracciones que fuimos recabando los últimos años y lo anunciamos. Y la idea es que, bueno, lo que hicimos es generar un motor para generar un movimiento con ese motor y esperamos que sea en el rumbo correcto. Y lo que nos proponemos hacer es esperar que estas ondas del agua ayuden a todos como una herramienta para mejorar la gestión de los océanos y de la vida marina en dichos océanos. Siguiente. Por último, lo que quiero decir es que si hubiésemos tenido o si hubiese sabido y si hubiésemos tenido una ley relativa al ecocidio ya, lo que hemos visto con esa, esa opción, esa posibilidad, esa acción ya está llevando a ciertas reacciones. Los gobiernos, los sectores, los pescadores ya están planteándoselo gracias a ello. Al final, si volvemos a la primera slide, es un ecocidio lo que está ocurriendo. Estamos matando todo lo que se halla en los océanos y a un ritmo que no permite que se recuperen esos animales. Y realmente estamos hablando en la conferencia sobre los océanos, sobre la acción. Y realmente tenemos que emprender acciones. Es así, necesitamos algo, el ecocidio, porque serán las palancas que nos ayudarán jurídicamente a ejercer la presión necesaria para contener este abandono, este descuido mediante la sobrepesca legal e ilegal en los océanos. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado. Gracias, Antoinette. Ha hecho un trabajo estupendo hablando de lo que está ocurriendo internacionalmente y realmente andando en los detalles. Recuerdo que me sorprendió mucho, me disgustó mucho cuando descubrí que el CO2 emitido de la pesca de arrastre, además del daño en los fondos del mar, pues las emisiones superan las emisiones de Alemania y las emisiones globales. Es un problema polifacético y, como dijo con mucho acierto, y es fundamental que tengamos esa barrera de seguridad judicial que nos ofrecerá el ecocidio. Muchas gracias una vez más, Antoinette. Y ahora es un placer presentarles a Perses Billy Moria. Es asociado visitante del Centro de Reparación Climática Concert David King, que ejerce como asesor jefe científico. Perses es el fundador y director ejecutivo de una empresa emocionante, Soul India Private Limited, que es la primera empresa de India de productos compostables y biodegradables. Es muy importante en el contexto de los océanos. Perses está en la oficina o el comité de estándares de la Oficina de Estándares de la India, con especial referencia a los biopolímeros de los recursos renovables en la India. Recientemente ha sido nombrado miembro del comité asesor de la iniciativa Biochar Internacional y en el Global Futures Lab. Colaboramos con ellos activamente y es presidente de The Converging World. Perses ha estado involucrado en la investigación del cambio climático desde 2001, más de 20 años, y más recientemente ha sido parte de varias conferencias sobre sostenibilidad del cambio climático celebradas a nivel mundial. Así que nos complace que esté hoy con nosotros y nosotras. Tiene la palabra. Muchas gracias por la amable presentación y gracias a Jojo por permitirme que participe de esta sesión tan importante sobre los océanos en el marco de las Naciones Unidas. Richard, ¿me permite? Robin, perdón. ¿Puede proyectar? ¿Puede pasar al siguiente slide, por favor? A menudo me pregunto, ¿cuál es la mejor manera de que los seres humanos entendamos nuestra relación para con la naturaleza? Y pensé que una de las maneras de lograrlo es relacionar con los órganos, el corazón, los riñones, los hígados, relacionarlo con partes del ecosistema de la Tierra. Pienso en los océanos porque representan más del 70% de la Tierra, de la masa terrestre, de la superficie terrestre, y veo los océanos como nuestro corazón. Y lo que veo que está ocurriendo es un amplio
daño a todas las arterias que son responsables del bombeo de la sangre hacia todo el sistema humano, todo el organismo. Es lo mismo que está ocurriendo con la naturaleza. Y si se percata, el 50% del oxígeno respirado es producido por los océanos que regulan el clima. Hay un sistema que es la corriente oceánica para el transporte del calor desde el Ártico hasta el Antártico. Y luego tenemos sistemas de transporte, los medios de vida, los alimentos, todo con lo que podemos soñar que reside en los océanos. Y es el sistema de recursos para todo el planeta, básicamente. Siguiente, por favor. Fijándonos en la cadena alimentaria, pues es importante que entendamos que hay proyecciones que apuntan que en 2048 no habrá más fauna marina en nuestros océanos, fauna salvaje. Pensemos en los impactos no con respecto a la alimentación, sino también con respecto a los medios de vida de las comunidades de todo el planeta para subsistir. Es una fuente para 2 o 3 mil millones de personas, la mitad de la población del mundo. Es su fuente de proteínas y es, al final, un formato esencial para asegurarse de que los arrecifes de coral prosperan y que todo el ecosistema prospera. El problema es que nuestros océanos se están convirtiendo tan acídicos, se están haciendo tan acídicos que el sentido de la vida, de los medios de vida, corre peligro. Y creo que es una gran amenaza para la humanidad. Siguiente, por favor. Y ahora estamos hablando de la minería de los fondos del mar, lo que me lleva a la cabeza el hecho de que hemos acabado con los bosques, la Amazonía era un sumidero de carbono, ahora es una fuente de carbono y ahora estamos dañando también nuestros océanos que recogen el 90%, las superficies oceánicas absorben el 90% de las emisiones de CO2 de la atmósfera y también pretendemos dañarlo. Y no puedo entender, no logro entender a dónde nos llevará esta degradación y cuándo se detendrá. Siguiente. Los impactos de la minería de los fondos del mar, como veremos en la siguiente diapositiva. Esto es lo que hace. Destruirá las formas que encontramos en los lechos del mar, que han estado ahí durante miles de millones de años. Entonces, lo que ocurre es que cuando practicamos la minería de los fondos del mar, retiramos los nódulos polimetálicos y estos nódulos son fundamentales para minerales como el litio, el magnesio, el manganeso, cloruros, que básicamente son elementos importantes para los teléfonos móviles, para vehículos eléctricos y todo tipo de artilugios. Siguiente. Esto nos lleva a una idea de lo que supone la minería de los fondos del mar. En sus primeros años, no deberíamos descartar las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías suponen mucha validación y certificación. Y por ello creo que es importante que entendamos las repercusiones de lo que nos separa el futuro. Aquí vemos los nódulos polimetálicos que están en el lecho del mar, en una zona entre Hawái y México, que se conoce la zona CCZ, y tiene bastantes nódulos para crear 4,8 millones de vehículos con batería. Es decir, las baterías para los vehículos eléctricos. Una gran cantidad, 4,8. Si nos centramos en ello, es el equivalente de eliminar todo el fondo, lo que sería algo desastroso, evidentemente. Esto ya lo comentaron anteriormente. Y como estaba diciendo, creo que es importantísimo que entendamos que los seres humanos y la naturaleza deben convivir. Seguimos operando como hasta ahora, ¿no? Del mismo modo. Y pensamos seguir haciéndolo.
como lo hemos hecho hasta ahora. Pero los recursos naturales son finitos, pero para las empresas son recursos infinitos. Pero yo tengo otro arreglo, puedo arreglarlo de otra manera. Quizá podríamos imitar a la naturaleza sin transgredir los hábitats naturales. Creo que esa sería una forma de lograrlo. Siguiente. Y el interrogante es este. La ingenuidad humana es infinita, no cabe duda. Sabemos los recursos naturales. Creo que el principal reto que afrontamos como humanos en la vida es intentar integrar la ingenuidad humana infinita en los recursos naturales que son finitos. Y creo que si lo conseguimos y si podemos conseguir un equilibrio entre ambas cosas, entonces la raza humana podrá prosperar en el futuro. Pero creo que el secretario general de la ONU mencionó que hay una emergencia y creo que es mucho más. Todos los que estamos en esta conferencia, no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que es importante que todos nos percatemos de que los seres humanos en la naturaleza deben convivir. Y por ello, si no podemos entenderlo, las leyes como el ecocidio deben formularse, porque solo de esta forma los demás seres humanos entenderán lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Gracias, Persis. Y creo que lo que está diciendo sobre que nos encontramos en un planeta finito y que nos comportamos como si fuera un planeta infinito es una idea muy acertada. Y usted mismo también nos estuvo asesorando para encontrar maneras para imitar a la naturaleza sin ir más allá de sus límites. Así que muchas gracias por esa nota de esperanza. Sí, estamos en la ICU, pero para ver a empresarios como usted, que realmente predican con el ejemplo y que nos demuestran cómo podemos crear de una manera diferente. Hemos de recordar también que, como usted señaló, el 90% del calor adicional generado por el CO2 adicional de la atmósfera ha sido absorbido por los océanos y que desempeña un papel fundamental por este motivo. Así que muchas gracias por la intervención y por esos recordatorios tan acertados y ese apunte de esperanza que dejó también. Y ahora me complace pasar a la siguiente oradora, Inge Delf, con grandes conocimientos, directora ejecutiva y cofundadora de Alternativas Globales, Global Choices, que es una organización sin ánimo de lucro liderada por mujeres y genuinamente intergeneracional que da prioridad a la protección del Océano Ártico Central. Y obviamente es la parte del planeta donde estamos viendo más repercusiones en la actualidad, por lo que se refiere a poner en peligro nuestros sistemas climáticos. Inge defiende que la capa de hielo se convierta en un bien común global y como economista estoy totalmente de acuerdo y pide una moratoria de 10 años para protegerlo. Como sabemos, perder el hielo es algo que ya está teniendo repercusiones mundiales. Inge cree que los desafíos legales como la ley del ecocidio realmente serán fundamentales si queremos protegerlo y si queremos salvar este idioma único a tiempo. Es conocida por su liderazgo intelectual e innovación política en torno al cambio de los sistemas, la gobernanza mundial, la paz y la seguridad, y fue asesora política senior de The Elders, los ancianos, durante la histórica COP de París y los acuerdos sobre los ODS. Actualmente ocupó cargos ejecutivos en empresas y fundó varias ONGs internacionales. Debería tener 150 años de edad con todo lo que hizo. Una pasión durante toda la vida por la justicia climática y los derechos humanos, ¿verdad? Gracias, Amanda. Sí, ha sido una semana ajetreada. Me siento 150 años, la verdad, con la falta de sueño. Y gracias, Jojo, por organizar la sesión y por la invitación. Es el momento oportuno que estamos en Lisboa, escuchando hablar sobre toda la degradación que existe en los océanos y en la naturaleza.
Y hemos de entender que no se trata solo de las zonas y las especies, las que necesitan protección y las actividades, sino todos los sistemas. Y como decían en la presentación, ningún sistema es más importante que los mares y los océanos, o los polos en corto, los polos ártico y antártico, porque están disminuyendo 3 veces más rápido que cualquier otro sistema. ¿Y por qué es importante? Si perdemos el hielo de los polos, que es el regulador del planeta, de la temperatura del planeta, pues no nos podremos recuperar si lo perdemos, si no mantenemos ese 1,5 de límite y perdemos, pues será demasiado tarde. Y lo que causa es muy crítico. Las repercusiones serían masivas. Así tendremos efectos cascada. Y ahora nos estamos centrando mucho en los estados costeros y el Ártico, las personas que viven por allí. Pero podríamos decir que los samis se ven afectados, pero también Samoa se ve afectada y también Bangladesh con el aumento del nivel del mar, Vanuatu acabarán bajo el agua. Entonces, realmente tenemos que remarcar todo esto y no solo. En el Consejo Ártico se hizo un muy buen trabajo, Pero ahora hay muchos intereses comerciales, como oímos, la minería del fondo del mar, los nódulos, el gas del petróleo. Por ejemplo, también una ruta de buques que podría llegar a pasar por los polos. Las amenazas son reales y se van a dedicar 70 billones de dólares a todo ello. Y los gobiernos suelen ser retrospectivos, pero decimos que tenemos que ser proactivos y crear una gobernanza preparada para el futuro. Y realmente el ecocidio es una idea muy acertada por este motivo. Imagínense que fuese un bien común global. Si pudiéramos expandir la gobernanza de estos espacios. Y recuerden que no es el único sistema que no tiene gobernanza global. La mayoría de los sistemas globales no cuenta con una gobernanza global. Y es una gran laguna que debemos colmar. Implicar a las comunidades indígenas, involucrar a más miembros de los que se ven afectados, pues bueno, deberían poder pronunciarse. Y por eso defendemos esa moratoria de 10 años. Una pausa y así podremos mejorar. Sabemos más sobre lo que hay en la Luna que sobre lo que hay en el hielo. Hay que estudiarlo, hay que protegerlo. Por ejemplo, se habla, por ejemplo, de plantar árboles y cortar los árboles de la Amazonía. Decimos que tenemos que mantener 1,5, pero también tenemos que proteger al mismo tiempo lo que ya tenemos. Y para hacerlo, no podemos basarnos solo en los procesos de los tratados, no solo en los procesos de los tratados. El hielo se derretirá antes de que lleguemos a todos esos acuerdos. Es algo muy difícil, sobre todo en el mundo en el que el multilateralismo se está desmoronando. Y diríamos que utilicemos cosas como el ecocidio y los retos judiciales para llevarlo a la práctica. Y también hablemos del imperativo moral, porque será diferente cuando entendamos que tenemos un imperativo moral de hacer algo. Y la combinación de lo que está ocurriendo ahora y el ecocidio, creo que sorprenderá mucho, ¿no? Y muchos acabarán apostando por un cambio. Y las personas empezarán a pensar 2 veces sobre lo que están haciendo. Es el elemento crítico. Y luego hay otra cuestión, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A nosotros se trata de implicar a la sociedad civil y también que haya una respuesta intergeneracional auténtica, porque hay demasiada escisión. Los jóvenes dicen, por un lado, ustedes causaron todos los problemas y siempre son los demás los que causaron los problemas. Y siempre hay víctimas, claro. Evidentemente hay víctimas, pero no lo resolveremos con ese tipo de mentalidad. Realmente tenemos que pasar a algo diferente a la idea de que tenemos que atajar el ecocidio colectivamente por el bien común. Y nos dedicamos mucho a esta área. Trabajamos con los jóvenes
Y conseguimos que los jóvenes respalden estas ideas para que entiendan la ciencia, pero también entiendan los remedios, las posibles reparaciones. Y también se trata de educar a los formuladores de políticas. Es increíble lo poco que entienden, ¿no? Lo poco que saben sobre el sistema. Entonces, implicar a los formuladores de las políticas también es fundamental. Y luego podemos trabajar colectivamente compartiendo las ideas del ecocidio y compartiendo las ideas relativas al mismo. Y creo que los artículos nos vienen muy bien para ello, porque, perdón, los árticos nos vienen bien para ellos, porque son territorios fuera de muchas jurisdicciones. Tenemos todos estos problemas que mencionó Antoinette y tenemos múltiples sistemas judiciales que se menoscaban los unos a los otros. La mayoría de los fondos del mar están a cargo de una comisión y vemos lo que ocurre en el Polo Norte. Aunque, bueno, como decía, sí que hay ciertas jurisdicciones allí en esa zona del Polo Norte. Y creo que en este sentido el ecocidio nos puede ayudar a avanzar en esta materia para poder decir es un delito penal porque estamos dañando el espacio. No solo estamos dañando el espacio físico, sino también estamos dañando a la humanidad. Y la causalidad es muy importante. Los científicos están empezando a demostrarlo. Y luego tenemos otra cuestión, y si pasamos a esa slide de Robert Swan, lo ilustraré. Me gusta. Tuvimos a 2 jóvenes a quienes patrocinamos para que fueran a la Antártica porque, claro, todo está relacionado. Se trata del sistema circular. Y es en el corazón, los pulmones del planeta, ambas zonas, ambos polos. Y fueron allí a la Antártica y cuando entendieron todos esos lugares se sorprendieron muchísimo. No se trata de, bueno, uno se ve sumergido en las políticas, los legalismos, los tecnicismos y uno se acaba olvidando de esa maravilla que es la naturaleza y que tenemos ese hielo, ¿no? Encima de la Tierra que enfría y regula y que desempeña su papel y que lo estamos dañando. 21.000 especies viven en ese espacio. Y también es importante ser capaces de mostrar visualmente la belleza de estos lugares, pero creo que también tenemos que ocuparnos de la autogobernanza. Hay una noción de que es el problema de otra persona, pero todos formamos parte del planeta. Por lo tanto, ¿cómo podemos pensar en nuestras propias acciones? Si consideramos que una tonelada de carbono derrite 3 metros cuadrados de hielo, 3 metros cuadrados de hielo. Si vamos de Londres a Nueva York, perdimos 6 metros de hielo. Si pensamos en nuestra propia autogobernanza, y sé que tenemos que pasar en otro tipo de sistemas más generales, pero también tenemos que desempeñar nuestro papel, tenemos que contribuir. Nunca tenemos que subestimar la importancia que tiene nuestro trabajo y cómo podemos repercutir también. Así que, bueno, muchas gracias. Y tenemos que actuar rápidamente. Es decir, la velocidad es fundamental. Hemos estimado que tenemos unos 10 años antes de que tengamos problemas en el Ártico con el hielo. Y no podemos esperar 10 años más. Muy bien. Sí, sin duda es así. Gracias por la aportación. Gracias. Inge, lamento haberla interrumpido. Son puntos muy importantes para recordar a todos que es la década decisiva, porque los océanos, el Blue Point South y todas estas cuestiones son fundamentales y el momento actual será el momento más importante para los próximos 10.000 años. Tenemos que aumentar la velocidad y la escala y como señaló, los gobiernos han de ser proactivos. Me gusta la idea del Ártico como un sistema ápice, por así decirlo. Nos gusta la idea del depredador ápice. Y el Ártico es el sistema ápice del planeta. Tiene mucha razón. Enmarcar el ecocidio como un imperativo moral. Me parece que es importantísimo. Y personalmente estuve con Robert Swan hace unos días en Suiza
Y estuvo con otro colega de Australia, que es la persona más joven que fue a ambos polos. Empezó a viajar a los 14 años y escucharles hablar de las maravillas, de la majestuosidad de los polos, pues algo que te deja sin aliento. Y sí, es fundamental proteger el Ártico y pensar en nuestros sistemas planetarios como sistemas planetarios interconectados, cuyas fronteras estamos transgrediendo actualmente. Muchas gracias, Inge. Y ahora pasaremos a John Miller, que John Miller de Hawái, que es cofundador y presidente de la Autoridad de Energía del Pacífico en regiones de alto riesgo. Tiene experiencia en planificación estratégica, modelos de negocios transformadores, en negocios y logística internacional, en espíritu empresarial o emprendimiento y en el desarrollo y la financiación de proyectos y servicios públicos. John fue mentor de alguien, Utu Abe Malai, que fue el director ejecutivo de la Autoridad de Energía de la Samoa Americana, que trabajó para combatir los desafíos ambientales críticos en la Samoa Americana y la Gran Polinesia. Y me complace, John, que lo haya mencionado en su biografía, porque es una relación muy importante para usted. Así que muchas gracias y tiene la palabra, John. Gracias, Amanda, por la presentación. Es estupendo ver a alguien de Hawái también y gracias también, Jojo, por invitarme a esta conversación tan fundamental. Y como decía, me gustaría aprovechar este momento antes de empezar con la intervención para rendir homenaje a Utue Abe Malae de Samoa y a todos los profesionales y ancianos indígenas que me inspiraron a lo largo de todo este viaje. Pero bien, ahora sí, podemos empezar. Bien. Como presidente y cofundador de Mana Pacific, siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría hablarles del contexto de lo que estamos haciendo en este sentido. Proporcionamos soluciones energéticas resilientes, renovables, en nuestras naciones del Pacífico. Y tenemos este compromiso de Moana. Los expertos cumplen con una serie de objetivos. Por supuesto, entre ellos se encuentran los ODS. Siguiente, por favor. Somos una organización que sí obtiene beneficios y queremos encontrar un equilibrio entre las personas, el planeta y los beneficios. Pensamos en las personas que trabajan para nuestra empresa, pero también las personas de las comunidades que servimos. Y queremos adaptarnos a las mejores prácticas en materia de mitigación de riesgos para el clima. Queremos asegurarnos de que proporcionemos prosperidad a nuestras comunidades y este es nuestro modelo. Con respecto a los problemas que resolvemos, bueno, desafortunadamente nosotros esto lo llevamos viendo varias décadas y el resto del mundo está viéndolo también. Hay mucha inseguridad, también por la crisis de Ucrania, hay inseguridad energética y nosotros en las islas dependemos de fuentes internacionales porque necesitamos los combustibles fósiles que tienen impactos medioambientales. Y nosotros tenemos unas islas muy pequeñas, es muy difícil que estas naciones tengan capacidad para negociar, es difícil conseguir inversiones e intentamos trabajar en ello con este compromiso de Moana. La energía renovable es más barata en estas islas. Y ahora mismo las empresas de combustibles fósiles en el mundo tienen beneficios récord. Y, por supuesto, nuestras comunidades que son únicas y que no son responsables del aumento del nivel del mar, están teniendo problemas para conseguir financiación. Por eso les hablaba del compromiso de Moana, que une a nuestras islas con los distintos aliados. Vemos
que, por supuesto, hay algunas diferencias culturales, pero también tenemos muchos aspectos comunes. Y en eso consiste este compromiso. Bien, tenemos un pacto teniendo en cuenta todos esos aspectos comunes, y el objetivo es que estas islas se unan y poder llevar esto quizás a la COP27 y a otras reuniones futuras. Y bueno, reunimos a todas estas naciones, muchas de ellas que no han tenido ningún tipo de responsabilidad a la hora de provocar la crisis en la que nos vemos. Y bueno, aquí vemos una serie de artículos que hablan de distintos temas relacionados con lo que les estoy contando. Vemos que Palau es signatario inicial y vemos una serie de compromisos de generar este tipo de energía antes de 2032. Se habla de que en el compromiso puedan participar más islas antes de llegar a la COP27. Y aquí vemos esa relación entre el ecocidio y lo que hacemos nosotros en estas islas. Necesitamos inversores y necesitamos priorizar las necesidades de la comunidad en el desarrollo de proyectos locales. Muchos inversores no son conscientes de las sensibilidades locales de la comunidad y muchas veces cuando llegan las personas aquí no entienden cuáles son los puntos de fricción. Muchos inversores están en sus salas, en sus despachos de Londres o de Nueva York y no entienden cómo funcionan las cosas aquí. Muchas veces estos inversores dan prioridad a los beneficios más allá de los intereses de la comunidad. Y otras veces sencillamente no conocen los distintos riesgos. La legislación como el ecocidio podría ser una brújula moral, ética para estos inversores y podrían llevar a evitar mayores daños para el medio ambiente. Si estos proyectos son un riesgo para los inversores, esto podría pararlos antes de que cogieran impulso, digamos. Y nosotros hacemos frente a estas crisis y estamos en primera línea. Y aquí me gustaría reiterar que las islas del Pacífico se están desvaneciendo. Y no solo son islas, son culturas, tradiciones, historias. Y tenemos que actuar. Estas islas que ven aquí son solo algunas. Maldivas, Kiribati, Samoa, Islas Salomón. Las Naciones Unidas han identificado 52 territorios que incluyen a miles de islas que están en riesgo de desaparecer, desvanecerse. Y estos son algunos de los efectos que podemos ver y necesitamos el ecocidio para poder frenar este avance del nivel del mar. Y siguiente, yo soy ingeniero nuclear y creo que la energía nuclear también desempeña un papel en esta transición. Hay que hacerlo de manera responsable. Tenemos una crisis en el Pacífico y bueno, si pensamos en la catástrofe de Fukushima, también hay distintos líderes que piden estudios e investigación en este sentido. ¿Cuáles van a ser los efectos? Y nosotros creemos que el ecocidio está relacionado con los conocimientos. Necesitamos investigación. Es necesario que haya un plan, que haya estudios verificados. Es posible que el agua se pueda llevar al Pacífico de manera segura. Bueno, necesitamos estudios para ello. No podemos tener agua que contamine los océanos y el ecocidio en este caso puede ser un instrumento importante para proteger nuestros océanos y nuestros ecosistemas ante estas posibles catástrofes y desastres. Muchas gracias, Mahalo, y gracias por haberme invitado a formar parte de esta conversación. Mahalo, John. Le estamos muy agradecidos por mostrarnos todas estas relaciones y hablarnos del Pacífico. Tengo que hablar de unas estadísticas también. El FMI
habló de subsidios para combustibles fósiles de 5,9 trillones de dólares, o sea, billones de dólares en 2020. O sea que, bueno, me ha gustado que haya destacado la necesidad de encontrar una brújula moral en las salas de juntas y que haya dicho que el ecocidio podría ayudarnos en este sentido. Ha hablado de ese principio de precaución de la ciencia y, siendo optimistas, podemos pensar que los estados isleños consiguieron 1,5 grados en el Acuerdo de París. También tenemos que decir que, bueno, a veces pensamos que somos muy pequeños para marcar la diferencia, pero esto quiere decir que nunca nos ha picado un mosquito. O sea que tenemos que pensar que estas islas tan pequeñas ya han desempeñado un papel muy importante en el escenario global. Y me gustaría destacar su enfoque y cómo está orientado a sus ancestros. Nosotros, como humanos, debemos ser buenos ancestros y tenemos que pensar en nuestro enfoque hacia la vida. Tenemos que pensar en nosotros y en las generaciones futuras también. Y ahora vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y me gustaría saludarles en maorí, en amana, en areo, en ararantiretana. Tinakoto katoa. Este saludo reconoce las formas, la sabiduría y la importancia de la palabra, de la conversación. Y también reconoce el liderazgo. Gracias, Jojo, por un liderazgo magnífico. Gracias a todos los del panel por su liderazgo. Y gracias por la gran participación que hemos tenido en el chat. Vamos a pasar a las preguntas, pero quería destacar algunas de las observaciones más pertinentes del chat. Mucha gente ha agradecido estos comentarios. Melanie Challenger nos ha escrito, Pet, que dice que Gales fue el primer país del mundo que habló de estas generaciones futuras en 2015 y la legislación debe incluir este concepto en este país. Les diré que ahora en Nueva Zelanda tenemos un presupuesto de bienestar y esto está influenciado por Gales. Tenemos que tener este tipo de soluciones en más lugares. Ahora vamos a pasar, como les decía, a la sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que me gustaría hacer es la siguiente a Jojo. ¿Cómo ve la relación entre el trabajo que está haciendo Vanuatu con la Corte Penal Internacional y el trabajo que están liderando ustedes con el ecocidio? ¿Podría hablarnos un poco acerca de cómo esas dos iniciativas están relacionadas? Por supuesto. Es muy importante hablar de esto, como ha dicho Christopher, con todas las plataformas y herramientas posibles. Y el dictamen de Vanuatu y una serie de países va a ser muy importante para poder enmarcar las responsabilidades de los Estados ante sus ciudadanos y generaciones futuras con respecto al cambio climático. Hablamos de responsabilidad de los Estados pensando en el futuro de sus ciudadanos. Y con respecto al aspecto penal, es algo complementario. Los ciudadanos puedan tener el derecho a tener un futuro saludable, limpio. Puede ser considerado como parte de sus derechos humanos, pero lo que protege estos derechos son las leyes de derecho penal. Podemos pensar en el derecho a la vida. Este derecho está protegido por el hecho de que el homicidio es un delito. Hay dos partes, dos caras de una misma moneda. Entonces, cuando hablamos de ecocidio, es un aspecto de disuasión, de prevención.
porque nosotros queremos que esta ley pueda ser ratificada en los próximos años. Pero el impacto de esta conversación ya se está viendo ahora. Y esto se debe a que hablamos de un delito a nivel internacional, tenemos que aprovechar el impulso, pero mucha gente ya está viendo que este va a ser el futuro. Y esto implica que el cambio puede tener lugar ahora, porque los formuladores de políticas y los legisladores en distintos sectores ya ven que esto va a ocurrir. Y entonces piensan, bueno, ¿qué tenemos que cambiar entonces para poder cumplir con este nuevo reglamento? Sí, esa noción de disuasión es muy importante. Y como ha mencionado John, la gente va a estar sentada en las juntas pensando en esta brújula moral. O sea que muchas gracias, es una aclaración fantástica. Bien, el público ha votado las preguntas que más les interesan. Caroline, felicidades, es la primera, tiene muchos votos. Y la pregunta es la siguiente. ¿El Tratado de la Carta de la Energía es una barrera significativa en la práctica a la hora de penalizar el ecocidio? Y yo me imagino que usted también es la persona idónea para responder a esta pregunta, pero si algún otro panelista desea participar después de Jojo, por favor, levanten la mano. Sí, es una pregunta fantástica. Fantástica porque muestra que si podemos hablar del derecho penal, bueno, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Una empresa no puede denunciar a un gobierno si su modelo de negocio implica delitos, como matar a personas, por ejemplo. Entonces, esto va a formar parte de esta relación problemática. No sabemos exactamente cómo va a traducirse esto en la práctica, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando respondemos a estas cosas. Pero sí, va a ser relevante y sí, va a ser muy interesante. Y creo que vemos que hay una gran relación y que el ecocidio sí va a tener un gran efecto en estas conversaciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, dice, ¿qué papel pueden desempeñar los gobiernos en estas conversaciones tan importantes? Es una pregunta de Su Excelencia Milton Soto, que es embajador de Bolivia en Suecia. Muchas gracias por esta pregunta, Excelencia. Bueno, sé que Antoinette vive en Suiza y tendrá algo que decir al respecto, pero no sé si podemos empezar con ella y si alguien más desea contestar, me avisan mientras esté hablando Antoinette, por favor. Muchas gracias, Amanda. Sí, todos formamos parte de un ecosistema, todos formamos parte del planeta. Yo me encuentro en Suiza. Aquí estamos emprendiendo acciones en todo el mundo y también esto es válido para lo que aludieron antes, la minería de los fondos del mar. Muchos de los estados que deberían estar presentes y poniéndose a la minería de los fondos del mar no acuden o no se implican y tenemos que asegurarnos de que se impliquen en el futuro. Entonces, me he dado cuenta de que hay muchos estados y todos nos vemos repercutidos. Todos comemos pescado. Llega a nuestros países el pescado. Hay comercio, el empleo también está implicado, pero también tenemos que asegurarnos de cuidar de esos recursos mundiales. Y actualmente son 10 naciones que tienen el 71% de las capturas en alta mar a escala mundial. Entonces tenemos una razón de peso para implicarnos. Los mecanismos con los que implicarnos no siempre se publican o se conocen y tenemos el deber de encontrar esos mecanismos y de asegurarnos de emplearlos. Y si no existen, tenemos que encontrar maneras de crearlos y de lograr que resulten útiles. Gracias, Antoinette. ¿Alguien desea agregar algo a lo dicho? Inge, adelante. Gracias por la pregunta. Tenemos que entender el papel del Ártico y de los polos por este motivo y porque la pérdida de los mismos es una causalidad para los países de todo el mundo.
Julian Streiber, que es un científico estupendo, dijo que todos somos especies dependientes del hielo. Y lo que ocurre es que cuando perdemos el Ártico y cuando perdemos la estabilidad de la zona de los polos, empezamos a tener una gran inestabilidad de los sistemas climáticos, las sequías y la imprevisibilidad de los sistemas. Hay inundaciones, luego hay sequías y las inundaciones de Alemania, de Bélgica, se atribuyeron recientemente, o en gran parte se atribuyeron a la inestabilidad de esas zonas y también las olas de calor en Estados Unidos, lo que tenemos, lo que ocurre en Texas y en el Reino Unido. Los incidentes que allí ocurrieron llevaron a grandes pagos por parte de las aseguradoras. Las naciones que son más vulnerables, que dependen sobre todo de sus pescas, no pueden predecir cuándo podrán pescar o no. Y hay una cuestión de la estacionalidad y entonces eso lleva a una gran inseguridad alimentaria. Y también lo que vimos recientemente en la India y en Pakistán, grandes olas de calor. Y se fríen, digamos, por decirlo así, se fríen los cultivos y todo el mundo se ve afectado. Me estaba preguntando qué podemos hacer. Hacemos un llamamiento a todas las naciones para que participen de esta moratoria, que la firmen y que digan que tenemos que velar por este espacio, porque estamos causando tanto daño a tantas personas. Y si piensan en sus propios países, o por ejemplo en Venezuela, mucha de la migración que causó tanto estrés en esa zona y tanta inestabilidad en Venezuela vino de la inseguridad alimentaria, se derivó de ella. No es difícil entender la repercusión que tiene, pero también tenemos que implicarnos como partes interesadas y apoyar esta moratoria y ejercer presión para lograrlo, porque tenemos que actuar rápidamente. Muchas gracias, Ingrid. Ejercer presión y que todos actuamos, porque somos especies afectadas, todos. Una pregunta de Elizabeth Busy Jones. Elizabeth, su pregunta desapareció de la lista. Desde el punto de vista de un abogado penal, me pregunta si algunos defensores potenciales pueden aprovecharse del elemento de esos conocimientos, de la definición del ecocidio, en definitiva. With knowledge, ¿cómo se puede definir? Y puede incluir una obligación de llevar a cabo la debida diligencia o hacer peticiones o tener una creencia razonable. Pido disculpas, hay un tratado internacional, pero eso es lo que puedo decir. Sería la definición perfecta, pero no encuentro la definición perfecta que nos pide. Entonces, trasládenos la definición porque nos ayudará muchísimo a Jojo y al equipo si nos lo traslada, por favor. Bien, el elemento del conocimiento y también, hablando del derecho penal, en muchas circunstancias, el propio perpetrador decía que no tenía conocimiento, decía que lo desconocía y eso, bueno, no descarta que conlleve unas consecuencias porque debería conocerlo. Hay una definición por defecto, además de los delitos individuales. En los artículos se especifica que el conocimiento es de saber que se debe haber sabido. Entonces, por ejemplo, si alguien firma un gran proyecto de extracción, se supone que esa persona tiene que saber lo que está ocurriendo o tiene que contar con diferentes niveles de información. Entonces, creo que sería tan problemático como se implica en esa pregunta formulada. Y creo que con respecto a la debida diligencia, aunque obviamente cuando alguien realiza un proyecto de extracción que causa un daño medioambiental, pues debería llevar a cabo esa debida diligencia. Pero lo más importante cuando se apruebe esta ley es que las empresas contratan a abogados caros para encontrar, digamos, lagunas legales, para ver cuánto de esa toxina se puede liberar o emitir en un contexto determinado sin superar un umbral. Entonces puede ser algo muy detallado. Entonces, ¿cómo intentan lograr subterfugios? Pero hay una versión penal de la salud y de la seguridad. ¿Qué quiero decir? Voy a dar un ejemplo. Si construimos una fábrica, no empezamos a pensar cómo podemos abrir la cabeza a alguien. Casi evitar dañar a esa persona. No, lo que tenemos que hacer es evitar que alguien rompa la cabeza. Ese es el objetivo. Este es el enfoque. No se trata de mitigar los riesgos, sino de evitar los peligros, los riesgos asociados. Y lo que esperamos es que esos abogados CAR empiecen a realizar la debida diligencia correctamente. Es decir, cómo evitamos algo.
así como evitamos esos riesgos y peligros críticos. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Y sé que nos estamos quedando sin tiempo y tantas preguntas interesantes. Y la siguiente, más votos, de Kristen Sai, de EU-Ocean Project. Esta red de países y legislación es una idea fenomenal, pero las leyes solo son buenas si realmente se promulgan. Necesitamos una organización autoritaria global para llevar a la práctica estas reglas con una jurisdicción plena y para que se financie plenamente. ¿Alguien quiere pronunciarse sobre esta pregunta de Chris Desai? En primer lugar, y luego usted, o primero usted y luego yo. Sé que lleva bastante tiempo intentando intervenir. Pues adelante, yo primero. El ASC es el único mecanismo global que permite el acceso a los sistemas judiciales de Estados miembros por su complementariedad. Entonces, si rectificamos algo así, tenemos que incluirlo en la legislación interna. Es una manera efectiva de crear un terreno común entre las diferentes jurisdicciones. Lo que no podemos hacer es ir más allá de la autoridad, esa soberanía nacional. Los países todavía tendrán que ratificar algo para que se pueda aplicar en sus respectivas jurisdicciones. Y otro aspecto, aunque tiene unas grandes repercusiones, es el factor de las jurisdicciones. ¿No? Es decir, lo que quiero decir es que un país puede decir que un delito es bastante grave, que quieren aplicarlo y da igual si el perpetrador, la víctima, viene de su país o no, que lo quieren aplicar aún así. Y eso también se podría aplicar en este caso. Es decir, hay muchísimas rutas para poder lograrlo. Nosotros empecé a contar algo en mi presentación para aplicar la ley, diferentes formas de aplicar la ley. Creo que primero necesitamos una ley en primer lugar. Tiene que haber una ley, eso es lo primero, para luego aplicarla. Y tradicionalmente hará lo correcto si hay una ley y si empezamos a invertir en hacerlo correcto. Hay personas que seguirán siendo perpetradores y después de esa primera acción de aplicación de la ley y si se comete un delito y se hace un daño, entonces habrá un cambio. Muchos inversores están invirtiendo en proyectos. Algunos suscriben estos proyectos y piensan en los riesgos de los proyectos, pero a veces no piensan en ellos. Y muchas veces piensan que están haciendo lo correcto y que están asumiendo la responsabilidad, lo que se les está pidiendo. Pero cuando se considera una empresa criminal este proyecto, se dice que es una empresa criminal porque practica el ecocidio, habrá muchas inversiones que seguramente no financiarán esos proyectos. Muchos inversores no quieren riesgos. Y es lo que me gusta mucho, por eso me gusta mucho la idea del ecocidio. Más inversores pensarán en todo esto y entonces dejarán de invertir. Y creo que es la clave, ¿no? Que empecemos ya a emprender este camino desde ya. Muchísimas gracias. Y ahora veremos las preguntas. No tenemos tiempo de responderlas todas porque todos los panelistas tendrán que resumir algo. Todo en una sola frase, una lección aprendida. Gracias por los mensajes hablando de formadores de políticas y planteadores. Gracias por las sugerencias que nos están haciendo por aquí. Pat Smith, por ejemplo, está hablando de cómo podemos integrar a las organizaciones para salvar el planeta y también la Blue Planet Alliance, que se propone hacer algo así precisamente. Entonces, únanse a esta iniciativa. Y la idea de las listas que se mencionan en el chat también. Bueno, Sabina nos está diciendo que se están aprendiendo muchas acciones, ¿no? Pero ¿cómo podemos conseguir que cambiemos el rumbo de un barco como este, que viene a ser como el Titanic? Bien, para cerrar, voy a pedir a todos los panelistas que digan algo en 30 segundos. Quiero reconocer a Rihanna Robinson de Nueva Zelanda, señalando que estas cuestiones también son cuestiones locales. Muchísimas gracias a todos y todas por la participación, gracias a los estupendos panelistas y ahora, como decía, daré la palabra en el mismo orden. Si desean exponer una lección aprendida en 30 segundos, ¿qué quieren que haga el público después de este estupendo debate de hoy para crear estas barreras de seguridad judiciales, pensando en cómo ser buenos antepasados? Vamos allá, Jojo. Lo fundamental es
corre la voz sobre esta ley, porque sabemos que cuando lo escuchas por primera vez, 50% está de acuerdo inmediatamente. Y entonces nos damos cuenta de que tenemos que divulgarlo más todavía. Entonces, díganselo a los amigos, hábleles del ecocidio. En vez de utilizar la palabra ayuda a hacer avanzar esa conversación y que aumente el número de países interesados o estados interesados. Hay que correr la voz. Antoinette, adelante. Lo mencioné anteriormente, se trata de lo local y de lo global. Vemos que hay polución química, de oxidación, calentamiento en todos los océanos. Y tenemos algo que realmente nadie está hablando de la conexión entre los océanos y el ecocidio. Me alegro de que Jojo está aquí, me alegro de que está hablando de ello. Tenemos que detener el ecocidio porque cualquier acción, cualquier cosa, en cualquier sitio, pues el ecocidio ayudará a que podamos velar por los océanos con otras acciones. Gracias, Antoinette. Ahora, Perses. Quizá Perses ya no esté conectado. Vamos a pasar a Inge entonces. Gracias. No debemos olvidarnos de que somos actores mundiales y que podemos tomar las decisiones correctas. Entonces, una lección aprendida es que se unan al Arctic Ice Force y que apoye la moratoria. Lo pueden hacer los estados, pero también lo podemos hacer individualmente y podemos ver el poder que tiene, ¿no? A partir del movimiento de los jóvenes. Entonces no hay que subestimarse a uno mismo ni la propia voz. No hay que subestimar la propia voz. Un mensaje estupendo. Muchas gracias. Y ahora pasamos de nuevo a mi compañero del Pacífico. Bien, una de las favoritas que leí, una persona increíble de Mitch, que dijo: no hay que dudar que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. Es lo único que puede ocurrir. Pensando en mi experiencia, algunas de las cosas más maravillosas que logré, no tenía idea de lo que iba a hacer al principio, cómo iba a hacerlo al principio. Y tenemos que creer que manifestarse y dar un primer paso nos lleva al segundo paso. Así seguiremos. Así es como aportaremos soluciones. Simplemente hay que manifestarse, pronunciarse. Es decir, que todos tienen que correr la voz y apoyar Stop Ecocidio. Muchísimas gracias a todos y todas.